gracia de Cristo reanima tu amor. Nuevamente, para continuar con el estudio de lo que es la Iglesia del Nuevo Testamento y sus doctrinas. La clase anterior quedamos en lo que era la obra de la iglesia local, y en la cual hemos ido poco a poco mostrando cuál es lo que revela el Nuevo Testamento de lo que se debe hacer o lo que debe hacer la iglesia local. Hablamos de la importancia que tenía el evangelismo, también lo que era la edificación y la benevolencia, que son las tres áreas que la Escritura sí manifiesta de lo que debe ser la obra de la iglesia local. Entramos a decir que la obra del Señor en estas tres áreas, una de la principal y la más importante, era la salvación de las almas, y que esa se hacía a través de la predicación. Ese era el trabajo principal que debe dedicar todo el esfuerzo a lo que es la iglesia del Señor. Ese debe ser, dijimos, el interés más importante, la salvación de hombres y mujeres a través de la predicación y la enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la predicación del Evangelio, analizamos cómo las iglesias hicieron esta obra de la predicación del Evangelio, cómo llevaron la palabra del Señor a otros lugares, siguiendo un patrón bíblico, en que las iglesias organizadas en este sentido pudieron esparcir todo el Evangelio del Señor en todo el mundo, en el periodo que ellos estuvieron, en toda aquella generación. Se esparció el Evangelio por todo el lugar. ¿Cómo lo hicieron? Vimos algunos textos ahí en el Nuevo Testamento, cómo ellos sostuvieron predicadores, cómo enviaron dinero de lo que ellos recolectaban el primer día de la semana, apoyando a evangelistas, a predicadores en llevar la palabra del Señor por todo el mundo, y así se cumplió esta labor de predicar el Evangelio del Señor. A veces no se entiende porque se toman otras cosas, pero no se analiza y se ve realmente cómo la iglesia cumplió esta labor. Quedamos en la manera de la segunda parte, en el caso de la ayuda, de la asistencia, de la benevolencia, cómo proveyó para sus necesitados. Y dijimos que Dios puso un límite en estas cosas. Y el límite de la ayuda, de la asistencia, solamente dentro de la iglesia se llevó a cabo dentro de los santos necesitados. Y vimos algunos textos, cómo esto se realizó, y yo quedé acá en mostrarle, lo escribí para que cuando le envíe esto quede para todos ustedes, de que hay solamente 9 pasajes de la Escritura que tienen que ver a quienes la iglesia debiera ayudar. Y esos 9 pasajes que están repartidos dentro de las cartas de Pablo, el libro de los Hechos, se ve de que la ayuda solamente se llevó a cabo dentro de los santos que eran miembros y pertenecían a la iglesia del Señor. Vimos ahí en Hechos, vamos a hacer un repaso rápido, decirles antes de que en el área de la benevolencia hay 2 áreas. Es una de la responsabilidad que tiene la iglesia, pero también la otra área es la responsabilidad individual que muestra la palabra del Señor. Estas 2 cosas, ojalá que hoy día queden más claras. Vamos a repasar esto, este límite que pone el Señor en las Escrituras, que este socorro, esta ayuda, esta asistencia solamente
se ve en estos únicos 9 versículos que hablan de estas cosas en referencia solo a los santos. Bien, vimos ahí Hechos 2, versos 44 y 45, donde dice, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, ¿de quién se refiere? Se refiere a los del versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Ahora, ¿quién eran los que habían creído? Bueno, todos los que dice el versículo 41, los que habían recibido la palabra de Pedro y que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahí no hay problema en eso de que toda esta ayuda que hacen lo repartían a todos según la necesidad, dice, de cada uno, pero entonces de cada uno se refiere a los miembros, a los santos, a los que eran parte de lo que era la iglesia del Señor. También vimos ahí en Hechos capítulo 4, versículo 32 hasta el 35, dice, y la multitud de los que habían creído, nuevamente ya el versículo se refiere a lo que viene, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Leo el versículo 34 para ir más rápido. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Entre quiénes? Lo que dice el versículo 32, entre los que habían creído. ¿Y qué significa creer? Eso es muy importante que lo tengan claro dentro del libro de los Hechos. Creer significa, en el libro de los Hechos, de haber recibido la palabra, dice Hechos 2:41, recibir la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Esos son los que se refiere el libro de los Hechos de los que creen. Entonces, el versículo 34, así que no había entre ellos, o sea, los que habían creído, los que habían recibido la palabra y la habían obedecido, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas vendían y traían el precio de lo vendido. Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 6, vamos a ver algunos textos, porque el versículo 1 nuevamente ya introduce a quienes ayudaron. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Esa es la palabra clave del capítulo 6, los discípulos. Aquí hubo un problema que se trata, pero había un problema, dice, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Habla de las viudas de aquellos, pero habla de discípulos, ¿no? Aquellos eran los discípulos, el número de los discípulos, dentro eran parte de la iglesia, habían oído, habían obedecido al Señor y por lo tanto a ellos se les ayudaba con la distribución diaria. En el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 27 al 30, que también alcanzamos a verlo, también dice un problema que sucede, dice, en la tierra, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Hubo una tremenda catástrofe, un problema económico en el mundo entero. Y dice el versículo 29 de que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos. Nuevamente, la ayuda que se está enviando en este gran problema económico que sucede en tiempo de Claudio, que vino, ¿no? Porque te lo profetiza Agabo, pero el texto dice la cual sucedió. O sea, y esto sucedió un tiempo después, pero sucedió. Y los discípulos, los cristianos, los miembros de la iglesia, los seguidores del Señor, dice, determinaron enviar socorro a los hermanos. Y lo cual, dice el verso 30, en efecto lo hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Queda claro ahí, la ayuda es enviada
a los hermanos que habitaban en la provincia de Judea. Vimos también el texto que está en el libro de Romanos capítulo 15, de los versículos 25, donde Pablo le dice a los hermanos en Roma: más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Los textos están claramente referidos de que él iba a Jerusalén para dar esta ayuda, ministrar a los santos, porque, verso 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Nuevamente este texto nos muestra a quienes la iglesia ayudó, a quienes se le manda esta ofrenda que hacen las iglesias de Macedonia y de Acaya, es para los pobres que hay entre los santos, ¿no? En 1 Corintios, capítulo 16, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1, nuevamente el texto dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En este caso estamos refiriendo a quienes la iglesia iba a enviar esta ayuda. Esta ofrenda nuevamente es para los santos. En la segunda de los Corintios, en el capítulo 8, segunda de los Corintios, capítulo 8, versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Nuevamente, el texto nos muestra que esta ofrenda para quién iba destinada. Aquí también, en la segunda de los Corintios, en el capítulo 9, versículo 1, los textos hablan de eso. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. El versículo 12 dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. Y también consideramos el versículo 13, por el error de algunos de malinterpretar este texto en la expresión "y para todos", como queriendo expresar de que esta ayuda que hicieron las iglesias, Macedonia, Acaya, las iglesias en Galacia, fue también para ayuda de los que no eran santos, para los que no eran creyentes. Pero eso no es así. El texto del versículo 13 dice: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Esta palabra "para todos" no se refiere para todos los que no, incluyendo a los no cristianos. Uno tiene que aplicar aquí todos los principios que ha aprendido de hermenéutica. Aquí dice para ellos y para todos. El contexto más cercano, el versículo 12 habla: porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos, se está refiriendo a los santos. El capítulo 9, versículo 1 dice: cuanto a la administración para los santos. Y todo el capítulo 8 también veíamos el versículo 4, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Yo no puedo interpretar el versículo 13, donde dice para ellos y para todos, como que se está refiriendo para los que no son cristianos. No, se está refiriendo que esta ofrenda, ya lo hemos visto ahí en Corintios 16, versículo 1, o en Romanos capítulo 15, es hecha para los santos pobres que hay en Jerusalén. En Primera de Timoteo, también en el capítulo 5, en el versículo 16, se marca esta diferencia. Dice: si algún creyente o alguna creyente, habla de personas creyentes, tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Aquí la ayuda
está expresada para viudas. Dice, y si algún creyente o alguna creyente que tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia. Porque la ayuda que se dio hacia las viudas, basta leer los versículos, se refería a viudas creyentes, y además que tenían que tener ciertas cualificaciones para poder recibir esa ayuda. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que la obra de la benevolencia es realizada solamente a los santos, y no como algunos el día de hoy de la ofrenda de la iglesia pretenden ayudar a toda la gente. Eso no es así. Eso es cometer un grave error en lo que el Nuevo Testamento está mandando de cómo debe ser la obra de la iglesia del Señor. Existe también en la benevolencia la otra parte. No son todas responsabilidad de la iglesia. También hay una responsabilidad individual que tenemos que nosotros asumir. Que algunos piensan que la iglesia tiene que suplir todas las necesidades que tienen las personas. Y eso no es así. Hay también una responsabilidad individual. Si no, veamos esta escena del juicio ahí en Mateo, en el capítulo 25, y díganme que de la manera como Jesús está refiriéndose allí, no está hablando de lo que hace la iglesia, sino de lo que cada individuo ha hecho con lo que ha recibido, o la manera como se ha comportado con lo que tiene. Ahí en el Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46, son varios versículos, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Bueno, vamos a hacer énfasis aquí en la responsabilidad individual. Todos entendemos en el versículo 31 que aquí no se refiere que Jesús se va a sentar cuando venga en un trono para gobernar. El texto dice que se sentará para juzgar. Para juzgar. El versículo 32 dice que es para juzgar. Él se va a sentar en su trono de gloria, no para reinar un periodo de tiempo en esta tierra, sino va a juzgar. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y dice el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este es un versículo clave de lo que el Señor está diciendo, y ellos están preguntando, porque así lo hicieron o no lo hicieron, pero el Señor les dirá: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste. Esto tiene que ver con esa responsabilidad individual que yo tengo como cristiano de lo que Dios me ha dado. El apóstol Pablo así también en su vida lo manifiesta ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 del libro a los Efesios. En el verso 28, el apóstol Pablo señala, porque él así lo hizo también, ¿no? Él trabajó con sus manos
y dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, escuche lo que dice el texto, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí está hablando, está llamando la atención a ciertos individuos que hurtaban. Dice, el que hurtaba no hurte más. ¿Qué tiene que hacer? Trabaje. Dice, ¿para qué? Para que pueda generar entrada y que de eso que recibe tenga no solamente para alimentarse, comer, cuidar de su familia, sino para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, aquí es una clara responsabilidad de lo que yo debo hacer con lo que yo gano, con lo que yo tengo. También el poder compartir y eso es una responsabilidad mía, individual. En Primera de Timoteo, en el capítulo 5, vamos a leer algunos versículos nada más, verso 4, pero si alguno tiene, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Aquí está hablando la gran responsabilidad que se tiene dentro de la familia. Hablando de una viuda, pero si tiene hijos y hay nietos, bueno, ellos aprendan a ser piadosos para con su propia familia. Aquí hay una responsabilidad con la propia familia. No olvidé el versículo 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, se puede llegar a negar la fe que establece en el Evangelio de que yo debo cumplir con mis responsabilidades individuales con mi propia familia. Y mi propia familia incluye mis hijos, mis nietos, incluye mis padres, incluye todo. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Si alguno tiene viuda, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden esto primero a ser piadosos para con su propia familia. Esta es una muy buena definición bíblica de lo que es la familia. La familia involucra a todos. Y todos tienen responsabilidad con los de su casa, dice, porque si alguno no provee para los suyos, para su familia y para los de su casa, dice, la verdad que está mal. La verdad que en realidad no ha entendido nada de lo que plantea la fe, lo que plantea el Evangelio, y llega a quedar en un estado tan mal, porque el estado que pone el Pablo es peor que un hombre que no cree. Porque la palabra de Dios es muy clara en poder expresarlo, las responsabilidades que uno tiene. Uno ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles a esta hermana en el capítulo 9, versículo 36. Ella era una miembro de la iglesia en Jope. La escritura la señala, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ella no esperaba que la iglesia tuviera que llegar a cubrir las grandes necesidades que había. Ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Si alguien no entiende lo que significan las buenas obras, quiero que vuelva a leer Mateo 25, 31, 46, para que pueda comprender y entender que para el Señor es muy importante de que usted sea un buen cristiano, una persona que individualmente pueda tener esta mirada hacia aquellos que
también lo necesita. Es una responsabilidad, uno tiene una responsabilidad individual. El egoísmo es una de las causas que hace que algunos, es como dijo Paulo en el libro, aquí en el mismo libro del libro de los Hechos, en lo que dijimos, este agrafo, porque este es un agrafo, esto no aparece en los evangelios, pero es lo que Jesús habló y enseñó. Hechos capítulo 20, versículo 35, porque este texto no aparece en los evangelios, pero Pablo lo señala aquí. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Esta es la parte individual. Por eso que yo vuelvo a repetir, piensa la gente que la iglesia nomás tiene que hacerse cargo de todos los problemas que hay dentro. Y no es así. La ayuda a los necesitados dentro de la iglesia y también es también una responsabilidad individual que yo también tengo que cubrir. Dice, y a los que están conmigo estas manos me han servido. En todo ha enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar. Es más bienaventurado, más dichoso es la persona que da que la persona que recibe. Es dar que recibir. Eso, hay personas que saturan la iglesia del Señor pidiendo y a veces los hermanos no entienden bien qué hacer con la ofrenda del Señor. No, hay también una responsabilidad individual. El hermano Juan, en uno de sus capítulos, en la primera carta, me parece, de Juan, está refiriéndose, dice el versículo 3, versículo 17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Este texto está referido a una persona que tiene bienes en este mundo suficiente y está viendo a su hermano, a otro, tener necesidad y cierra contra su corazón. Entonces, esta es una parte individual. O bien la que está escrita ahí en Santiago, en el capítulo 1, bueno, ahí voy a primeramente citar, capítulo 2, primeramente de Santiago, versículo 15, dice Santiago, capítulo 2, versículo 15, un texto que no está ahí registrado, que se me viene a la memoria en este instante. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De quién es la responsabilidad? Aquí dice, si un hermano o una hermana está y tienen necesidad del mantenimiento, y lo sabe que están pasando por esta situación. Aquí, usted que está viendo esta situación, es usted que tiene poder cubrir también esa parte, no esperando de que ahora la iglesia entera tenga que o la ofrenda de la iglesia tener que cubrir este asunto. Son asuntos individuales, de una responsabilidad individual. El libro de los Gálatas, en el capítulo 6 del libro de los Gálatas, en el versículo 10, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Por eso que toqué el tema de Dorcas, porque ella estaba haciendo un gran bien. Si ustedes ven el libro de los Hechos, en el capítulo 9, la escritura dice en el versículo 39, dice, levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó,
Le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Eh, la verdad que aquí no podría decirles que estas viudas a las que ayudó Dorcas eran todas cristianas, ¿no? Porque, pero sí, el texto tal vez me ayude, dice, y él dándole la mano, levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Es muy probable que se refiera solamente a los cristianos, pero la verdad que ella también abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Volviendo al texto de Gálatas capítulo 6, versículo 10, así que según tengamos oportunidad, pero esto es un asunto individual. Este texto tiene que ver con, es porque el versículo 9 dice, no nos cansemos puede hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, está hablando de una persona, de un individuo, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la, mayormente hagamos bien a la familia de la fe, pero también podemos hacer bien a todos, todos. Es parte de mi responsabilidad con lo que yo tengo. Santiago, nos vamos a Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 27, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cree usted que esto es algo de la iglesia, de responsabilidad de la iglesia? No, el texto dice guardarse sin mancha del mundo. ¿Quién? Uno. Está hablando de un individuo, una persona. Una persona tiene que guardarse sin mancha del mundo, pero a la vez tiene otros deberes. El visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esto es parte de lo que yo debo hacer y estamos completamente contrarios a aquellos que han hecho instituciones de estas cosas, utilizando el dinero de la iglesia para sostener instituciones. No, aquí tenemos la labor individual. Estos textos hablan de la persona. Dice visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Está hablando netamente de un individuo. Yo espero que estas dos áreas de la benevolencia queden muy claras y apliquemos lo que la escritura señala y no otras cosas, porque tenemos que seguir el patrón que el Espíritu Santo nos ha señalado de cuál debe ser en este aspecto de la benevolencia la obra de la iglesia. Entonces que hay dos áreas en el área de la benevolencia, esta obra del ministerio que tenemos que hacer, la responsabilidad individual y la responsabilidad de la iglesia local, que tomó cuidado de sus propios santos necesitados y no otras personas participaron allí. Yo lo digo porque a veces uno tiene grandes discusiones con mucha gente, muchas personas que pertenecen a grupos religiosos, sus grupos, sus instituciones humanas, hablan mucho de la ayuda que da la iglesia hacia el mundo. No, hemos visto en estos textos, por favor, ojalá que quede muy claro. Si hay algo que no queda claro, pueden preguntar, podemos conversar sobre ese tema, pero la iglesia, con lo que tuvo, con la manera como organizó la manera del dinero, como vamos a ver cómo logró su dinero, lo canalizaron dentro de los santos necesitados, los santos pobres, ¿no? Los que, entendiendo la palabra pobre
como una persona de escasos recursos, necesitada de las cosas que tienen que ver con el alimento, con el vestuario, con el abrigo, y que suplió hacia esas necesidades de cristianos, incluso de cristianos que tenían que tener, o en este caso cristianas, ciertas cualificaciones para poder cualificar, para recibir esa ayuda que se les brindó. La otra parte de la iglesia, obra de la iglesia, es es la edificación de los santos. Nosotros la Escritura señala que la iglesia necesita ser edificada. Eso en el libro de los Hechos nos habla de la estructura que el Señor estableció en su iglesia para producir esto, para ser cristianos más firmes en la fe, fortalecidos en la palabra de Dios, personas que no tuviesen que ser como niños, llevados por cualquier viento o estratagema de hombres corruptos, sino de personas firmes. Una de las palabras clave dentro del Nuevo Testamento es estar firmes. Estar firmes, es la firmeza, pero para llegar a esa firmeza hay ciertas cosas que el Señor ordenó y mandó que se debían hacer, y eso tiene que ver con la edificación de los santos. Ahí en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Esto habla de la importancia de que la iglesia sea edificada. El trabajo de cada miembro. Es de esa razón, comienza el versículo 11, al decir que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cuyo propósito del Señor fue esto: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿con qué razón? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Había que hacer este trabajo que bien lo veo desde el principio, desde cuando Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, lo señala. Si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, el último capítulo del Evangelio, en los versículos 19 y 20, aquí está reflejada la obra de la iglesia, al menos en dos partes de lo que hemos estado tratando en estas clases. Primero, la importancia de salvar las almas, de poder convertirlas a aquellos a los que no son salvos, y dice el verso 19: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, de esta manera es la predicación de la palabra, de que las personas deben oír el Evangelio y deben obedecer lo que plantea la palabra de Dios, pero hay otra parte también muy importante, la del versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado aquí. Entonces hay otra cosa que hay que hacer también. Uno no puede solamente hacer la primera parte, de predicar y bautizar la palabra del Señor, sino que ahora, ¿qué debe hacerse con aquellos que ahora han ingresado a la iglesia, que han obedecido el Evangelio? Las personas tienen que ser edificadas. ¿En qué manera van a ser edificadas? A través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra enseñar es muy importante dentro del Nuevo Testamento. Jesús, en toda su vida, él enseñó la palabra de Dios.
La enseñanza dentro de la iglesia es algo fundamental. Por eso que es necesario que haya hombres preparados, hayan personas preparadas. Ojalá en cada iglesia local haya un evangelista de poder enseñarle a todo el consejo de Dios. Y si no lo hay, pues ojalá que dentro de los hermanos pueda alguien dedicarse a la palabra del Señor y los demás le apoyen para que pueda darse esta parte en la iglesia, la edificación, la enseñanza a aquellos que han oído, han escuchado el Evangelio, se han arrepentido, han confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, se han bautizado y ahora son miembros de la iglesia. No se puede dejar a la gente sin la doctrina. Tienen que ser adoctrinados. Eso es la obra que uno ve que en el libro, al menos en el libro de los Hechos. Si uno va al libro de los Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en los versículos 41 y 42 se ve. ¿Qué pasó con aquellos que recibieron la palabra de Pedro? Bueno, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y se establece la iglesia del Señor ahí en Jerusalén. Pero había con toda esa gente que vino al Señor, ¿qué es lo que había que hacer? El versículo 42 habla, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había que adoctrinarlos, había que enseñarlos, había que fortalecerlos en la fe, de que conocieran la palabra del Señor, que pudieran crecer en los caminos de Dios. Y eso es lo que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Créame que la edificación de los santos es tan importante dentro de la obra de la iglesia del Señor. Si quiere ser una iglesia fuerte, firme, estable, fortalecida en el Señor, se necesita la enseñanza, se necesita la palabra de Dios, que haya buenos sermones, que haya buenos estudios, que los hermanos comprendan bien la sana doctrina, para que puedan enseñarla, para que puedan predicarla, para que aquellos hermanos que ahora han sido añadidos a la iglesia crezcan en el Señor. Esa es la labor que hay que hacer. Los santos deben ser edificados. Cuando hay ancianos, los ancianos deben apacentar la iglesia. Aquí hay una labor de ancianos, de evangelistas, para poder producir en la iglesia del Señor esta firmeza, ¿no? Este arraigo de hombres y mujeres que han obedecido el Evangelio del Señor y no tengan que estar ahí 20 años sin conocer solamente el ABC de la palabra de Dios. Y cuando vienen las pruebas, y cuando vienen las dificultades, y cuando vienen tantas cosas, ya no están. O sea, tenemos que llegar a la madurez. La madurez la vamos a llegar a través de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Los santos deben ser edificados, deben ser instruidos, deben ser enseñados. No olvidemos lo que el apóstol Pablo le señala a Timoteo, ahí en la segunda carta de Timoteo, del capítulo 4, en el versículo 2. Segunda de Timoteo 4, versículo 2, que prediques la palabra. Bueno, él tenía ya hemos hablado un poco de la labor de los evangelistas, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa era la manera. O como decía el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es poder enseñar todo el consejo de Dios para que la iglesia sea estable, firme, los hermanos fortalecidos en el Señor y vayan creciendo, ¿no? Y dando frutos. El libro de los Hechos, este es el último texto, en el capítulo 14, uno ve el trabajo de Pablo en su primer viaje que hizo, predicando la palabra del Señor por varias ciudades, como Iconio, como Listra, y otros más que se nombran en Antioquía de Pisidia. Pero dice el versículo 21, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, de personas que obedecieron la palabra,
fueron bautizados, se añadieron a la iglesia, en este lugar que están mostrando en esta ciudad, ahí en Derbe, como dice el versículo 20 al final, salió con Bernabé para Derbe y después anunciar el evangelio en aquella ciudad, en Derbe, y hacer muchos discípulos. La mano del Señor estuvo a su favor. Ellos regresan a Listra, a Iconio, a Antioquía. Vuelven de nuevo a las ciudades donde habían predicado anteriormente. ¿Para qué? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta es la labor. Un predicador no puede llegar y bautizar gente y después dejarlas ahí botadas. Tiene que enseñarlas, tiene que guiarlas a la palabra de Dios. Debe hacer la obra que tiene que hacer un hombre de Dios, para que en ese lugar haya hombres y mujeres que el momento que él siga adelante, si así lo decide, irse a otro lugar a predicar, hay ahí gente, hermanos y hermanas firmes, estables, y que puedan seguir la obra del Señor como el Señor lo determina en la palabra de Dios. Hermanos, espero que estos estudios nos ayuden a tener una mejor mirada de lo que es la iglesia del Señor y su obra, de lo que debe hacer, tanto en la evangelización, como en la edificación, como en la benevolencia, que esas son las tres áreas que la Escritura señala que debe ser la obra de la iglesia. Dios les bendiga en esta noche.